Bueno, entonces el orden va de la siguiente manera. Mi amada María Fernanda, Reina Conce, nos quedamos con su testimonio. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, desde que nuestro amado Buda Pedro empezó a hablar, yo siento que mi alma quiere estar en el cuerpo de mi avatar, de mi Urma. Ay, ay, Mafecita, expresas que en el ministrar sentiste estar en el avatar Urma de tu alma. Eso es cierto. sí, que yo estoy como parada al frente de la cámara donde estoy allá y que nos estamos integrando y que ya es hora de que eso suceda. Que ya estoy lista para eso, de que seamos uno solo. Entonces, bueno, no sé, eso implica que aquí empiezo a cambiar o que allá empiezo a cambiar, o que, mejor dicho, todo para que seamos uno solo. Y siento un gran llamado en mi corazón a ese cuerpo que está ahí. De acuerdo. Buenos días, hola, ¿cómo estás? Hija, esto es parte del camino de la ascensión. Recordemos que en la U, en la expresión de la U, ese bajar desde lo más alto es la dispersión de nuestra alma. En diversos momentos, en diversas vidas, impactos fuertes, golpes duros, fragmentan el alma. Ya por también necesariamente el fraccionarnos, los fractales, ya por los fractales, ya por los momentos, por los golpes sufridos, ya por uno o por otra situación, necesariamente ese es el camino a la más densa oscuridad. Y así llegamos a este planeta, el nivel más bajo. Ahora que estamos de retorno de subida, entonces el proceso ya es integrarnos, el proceso ya es unificarnos, la sanación de nuestra alma, el sanar esos duros golpes que nos fragmentaron nos lleva a unificarnos. Esas situaciones que generaron vibraciones de dispersión en dimensiones paralelas de nuestra alma, ahora hemos estado llevando y aún se continúa en el proceso. Bueno, mucho se ha sanado, verdaderamente bastante se ha logrado, pero aún así es necesario lograr la unificación
aún con nuestro yo superior. Eso es parte de el proceso de ascensión aún con nuestro yo superior. Y entonces ahí tu alma manifiesta ese deseo. Entonces ahí tú ya sabes, ahí ya tú experimentas, sientes la necesidad de integrarte, la necesidad de unificarte, de compactarte, de sanar completamente todo. Es esa expresión, es esta significación, es una conciencia muy clara de que se está realmente viviendo el proceso de la ascensión y entonces lo expresa tu alma de esa manera. Vamos a verificar qué mensaje en este sentido hay para ti. Bueno, aquí nos dan una indicación para todos. Se me está guiando a hacer una pequeña meditación de unificación. Así que para los que quieran, para los que experimenten este deseo de una profunda sanación, es decir, una profunda integración, de unificación de toda la dispersión que aún falte y sea necesaria unificar, entonces les invitamos a llevar sus manos a su alma. Tiene el propósito de ayudar a que la energía se dirija al centro, precisamente en esta conciencia de unificar. Vamos a respirar y es importante poder conectar con nuestra presencia yo soy, pero de manera vibrante, de manera vibrante. Es un, un paso más allá de solo expresarlo, sentirlo, sí, conectar de manera viva en este aquí, en el ahora. Entonces hagamos eso con la intención de unificar, de integrar la dispersión, lo que aún falte por integrar con ese propósito, con esa intención pura y en la intención plena, por tanto, de nuestra presencia yo soy. Vamos entonces adentro. 1, 2, 3. Así, de esta manera, conforme ya está intencionado, invocamos y convocamos al equipo andromedano de la unificación del alma. Invocamos y convocamos en el nombre del amor a toda la asistencia que sea posible y que se pueda otorgar para este crucial propósito.
Muy bien, aquí hace presencia nuestros evolucionados hermanos. Les agradecemos, les bendecimos. Damos gloria a Dios por la asistencia del equipo andromedano para la unificación de nuestras almas. Con esta intención, sosteniendo este propósito, nos invitan. Así, con esta intención, 1, 2, 3, vamos al centro, en el centro de la unificación, en el equilibrio perfecto, ahora. Nos invitan a visualizar lo siguiente. Dicen, manifiesta tu cubo de Metatron. Y en la siguiente inhalación que vas a realizar, vas a observar cómo todas las verticales, como a través del flujo de la energía de todas las verticales y de todas las horizontales y de todas las diagonales que confluyen hacia el centro, en el punto centro primero, allí, en la expresión de tu divinidad, vas a intencionar que todas las manifestaciones de toda la dispersión que aún exista de tu alma sea canalizada al centro de tu ser. Aquí estamos para asistirte, aquí te están acompañando el equipo andromedano para la unificación de tu alma. Es importante en esta expresión de esta conciencia de tu cuerpo de luz, conecta con tu chakra estrella del alma, conecta con la estrella, el chakra estrella de la tierra, para que a través de estos portales, mayormente el portal de la conciencia de nuestra multidimensionalidad, precisamente desde lo más alto de tu cuerpo de luz, baje y sea posible la unificación con tu yo superior. Pero no solo con tu yo superior, sino con otros aspectos de tu alma que en las diversas expresiones, de las diversas líneas, de los diversos flujos, confluyan a la unificación de tu ser. Y antes de hacer esto, vamos a declarar lo siguiente. Padre, Madre, Dios, en la expresión divina del fuego sagrado, líquido, cristalino, verde, de la sanación, en conciencia, en comunión sagrada contigo, bendice que dispongamos de este fuego para en la integración del propósito ya manifestado,
sea el pegamento que el amor sostenga en mi alma, en mi ser, la unificación de las partes dispersas, fragmentadas, que las fracturas de mi alma por este fuego, en este aquí, en este ahora, sean sanas, porque tú bendices, Padre, y nosotros bendecimos que tú bendices, que así es. Con esta expresión, el equipo andromedano claramente dice, ya está. Entonces, en conciencia, 1, 2, y vamos, 3, hagámoslo. Declara y decreta en el nombre del amor que todo lo puede, integro todo lo que yo soy. Integro todo mi cuerpo de expresión multidimensional en dimensiones paralelas, en diversas expresiones de líneas de tiempo que aún estén abiertas, expresión de lo que yo soy se unifique, se unifique, se unifique. Invocamos la asistencia de los ángeles divinos de Dios que puedan asistir y apoyar a esta integración. 1, 2, 3, vamos con todo, vamos con el mayor poder magnético que podamos expresar hacia adentro. La fuerza de tu corazón es magnética, expresa, la manifiesta, la atrae, siente ese deseo que tú experimentas, ese sentir de que tu alma te dice que ya es el momento de unificarte, exprésalo como una fuerza magnética que atrae, 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 integra, integra, integra. 1, 2, 3, fluyendo, fluyendo a través de este perfecto geometría sagrada que yo soy. Todo confluye al centro y lo sostengo. Vamos, 1, 2, 3. Y para sellar esta unificación de nuestra alma, nos invita a abrazarnos en aceptación total de todo nuestro ser, en una completa y profunda aceptación de nosotros mismos, en un profundo agradecimiento por todo lo que somos, por todo lo que yo soy. Exprésalo, abrázate, sella en fusión en este abrazo la integración que se nos ha concedido, dando gloria a Dios. Hagámoslo, hagámoslo.
Visualiza como si fueses un sol que se concentra en un punto, en un núcleo, se concentra en el centro de tu ser, allí, 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 allí. Y así, en este abrazo, declaramos con profunda convicción, con total agradecimiento. Gracias, gracias, gratitud por siempre, porque ya ha sido hecho, porque ya se realizó, porque ya es. Gracias total. Amén, amén, amén. Ahora cuéntanos, Mafecita, ¿cómo te sentiste? Ay, súper bien. Pucha, quita. Bueno, amada, Bueno, nada más para para continuar continuar los los testimonios. testimonios. Estamos con el uso de la palabra, Mafecita. Señores, Señores, que no, ¿Cómo? no hay no hay interferencias interferencias ahí. Es que Mafe tienes, vamos a escuchar a Mafe. Bueno, maestro. Bueno, maestro, No te escuchamos, Reina Uno. ¿Aquí sí? Ahí sí. Ah, bueno. Entendí. Bueno, primero estoy levitando totalmente. Luego sentí como las partes se empezaban a integrar y entendí el mensaje que me llegó desde hace rato del símbolo del círculo y una flecha que apuntaba al centro. Era lo que estabas diciendo ahorita, que era como todas esas partes llegaban hasta el centro. Eh, y me siento muy aliviada. Siento que es muy poderoso esa unificación y estoy muy contenta de escucharme también, de escuchar ese llamado de mi alma, del apoyo que nos han dado los hermanos galácticos,
toda la información. Pues siento que para mí y para los que estamos acá hicimos esto es como un renacimiento. Eso es lo que siento. Oh, oh, gloria a Dios. Esto merece un brindis. Sí, Salud, salud, salud. salud. Estoy muy feliz. Salud por el amor y la victoria de la vida. Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. salud, salud, salud. Y cuando estaba frente a mi avatar allá, estaba con las manos unidas, como tú dijiste, y Rure estaba como un león ahí, siguiendo todo y pendiente de todo. Era muy bello. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti por estar atenta a tu alma, por la expresión divina de tu alma. Has apoyado el proceso para todas y todos. Que otro ajo. 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 ¡Ajo, ajo, ajo! Ahí entra mi leona. Ahora sí, adelante, Lucita. Gracias, maestro, gracias. Mire que esta meditación, maestro, fue muy hermosa. Fue esa integración con nuestros hermanos andromedanos. ¡Wow! Gracias, maestro, gracias, gracias. Fue maravilloso. Bueno, y Mafecita no tiene compartir para con la maestra. Em, ay, ¿lo puedo decir ahora? Sí, señora, porque su merced está dando sus testimonios, entonces las escuchamos. Bueno, sí, es que sé que estoy en... Si su merced quiere, se recupera. Sí, tranquila, no te preocupes. Toma tu tiempo, tranquila, más luego, más ahora, más a un rato, tranquila. Bueno, Sí, bueno, señora, su tiempo. Y continuamos con gracias. Dorita Solar. Gracias por lo solar. Mi apellido, digamos, humano, Soler, pero mi Soler, perdón. Pero bueno, brilla, brilla. lo escucho, así que te lo agradezco porque yo lo digo, pero escucharlo me suena, me llega al alma. Gracias. Primero agradecer y bueno, todo lo realizado por el maestro, pues ahí en proceso de digestión, absorción. Y quiero expresar con respecto a la maestra cuando empezó a compartirnos lo de los códigos. Pusiste el código de la sensibilidad a la geometría y pues entré en una alegría, en un gozo que bueno, me movía y pues sentí muy profundo, bienvenida a casa y me convertí en el símbolo, pero el símbolo como que me absorbió. O sea, me pasó la experiencia que tuve, creo que la maestra no estaba ayer, fue como cuando me absorbió ese ojo de ese canino y adentré como al cosmos y me fui y viajaba, pero entonces me pasó con el símbolo y el símbolo me absorbió
y me convertí en el símbolo siendo geometría viajera. Y pues indescriptible lo que percibo, siento, vibro y emano con esa experiencia. Agradecida, maestra. Y maestro, quiero preguntarte, si la maestra estuvo ayer, también está incluida la pregunta. Esto, mm, o sea, fue como muy relacionado con lo de ayer, pero el símbolo me absorbió como una aspiradora y me impactó que me convertí en la geometría. Y pues esas palabras, ¿no? Bienvenida a casa. Me sentía en la casa. Dorita, ¿la pregunta es para el maestro o para mí? Maestra, pues para los dos, tú hoy lo que experimenté contigo, o sea, al tú estar presentándonos el símbolo y demás, has sido la gestora y creaste para mí ese escenario de que fuera absorbida, convertirme en ese símbolo, sentirme en ese gozo y bienvenida a casa, porque así eso era lo que todas mis células y todos mis átomos, era esa sensación de estar en casa, porque eso no era una voz externa, sino era muy, muy, muy profunda interior y me convertí en esa geometría y viajaba. Y la pregunta es si eso, o sea, si la maestra lo que tenga que agregarme y pues como fue relacionado con la experiencia de ayer que yo les conté del tercer ojo y cuando tuve una experiencia también canina con un perrito que fue el receptor de unos maestros. Y pues eso lo comenté ayer cómo había sido esa experiencia, pero creo que la maestra había tenido que salir. Entonces, por eso digo que si la maestra estuvo ahí, pues me encantaría que también dieras tu opinión, tu sabiduría. Tan bella, mi Dorita. Muchas gracias. Gracias por compartir tu sabiduría también. Bueno, yo lo escuché, pero pues realmente no siento que no necesite haber estado presente para poder comprender lo que pasó contigo. Lo primero que percibo es que tú eh, tienes una frecuencia canina que viene contigo de tus historias estelares. Por lo tanto, esa expresión que surgió con este hermoso canino muestra la conexión tan profunda que tienes a través de tus vidas con la raza canina estelar. Por ello, fue como la oportunidad a través de esa preciosa mascota que nos comentas que haya surgido ese ensamble, esa conexión. Hoy, el día de hoy, a través de nuestro chakra del tercer ojo, se amplificó muy bien, de una manera mucho más, siempre nos dicen que es gradual, ¿no? Nosotros nos encantaría poder tener ya en esa amplificación completa nuestra glándula pineal o todas nuestras glándulas, el tálamo, la hipófisis, la tiroides, todas súper activas, pero a pesar de que hemos tenido una evolución bastante importante, pues toda esta evolución va siendo un poquito paso a paso porque nuestro cuerpo necesita paso a paso irse adecuando. Pero hoy con este símbolo realmente esa amplificación fue mucho más profunda, más elevada. Y poder ingresar en un tercer ojo, no importa la expresión, como lo puedas observar. Ojo, un ojo. No puede ser puedes observarlo a través de un águila o a través de un dragón o tal vez el ojo de un canino o por ejemplo, de un equino. No importa, el ojo representa como tal la apertura hacia esa multidimensionalidad, hacia que nos estamos permitiendo, porque primero que todo es lo más importante, permitirnos creer, tener la fe, la certeza de lo que estamos realizando, y luego surgen las herramientas que nos ayudan a hacer esa amplificación.
Ahora tú misma lo expresas, la voz de tu alma, la voz sagrada de tu divinidad, de tu divino Dios que habita en ti, te expresa bienvenida a casa. Quiere decir que lograste pasar, en cierta forma, cruzar el velo para poder hacer ese viaje, sentir cómo te convertías en esa geometría y poder expandirte en el universo. Y no necesitamos movernos del sitio donde estamos, si lo pudiéramos decir físicamente, sino que multidimensionalmente nosotros podemos hacer esas expansiones y viajar de manera maravillosa. Ese bienvenido a casa es el saludo de tu divinidad, donde te dice lo estás haciendo muy bien, has logrado un proceso en un momento, has logrado un gran proceso y no es más sino que puedas observarte a ti misma, ser tu propia autoobservadora y observar lo que ha pasado, cómo pudo surgir. Y bueno, ahí quiere decir que estás recordando todos esos procesos que estelarmente los hemos hecho en otros momentos. No tengo más sino que decirte, Dorita, que bendecida eres, sigue así, sigue intencionando, sigue haciendo esas aperturas, aparte de que tú vienes con esa sensibilidad y con ese camino desde que llegaste a Gaia. Quiere decir que siempre ha vibrado dentro de ti esa apertura. Es esos niños de las estrellas que desde muy pequeños sentimos a nuestro alrededor. Y bueno, con el trayecto de la vida a veces se puede dormir, pero sabemos que todos ahora estamos en ese proceso de recordar de que la vibración de nuestras células, nuestros átomos simplemente se abren, se expanden. Esas pequeñas flores de loto resurgen abriéndose para poder recibir todas las frecuencias. Y en la medida en que podemos nosotros mismos hacer esa expansión, pues podemos observar los viajes tan preciosos que podemos tener. Te felicito enormemente, corazón mío, por sentir esa voz que te dijo bienvenida a casa, por haber hecho esa apertura de tus sentidos para poder vivir esa experiencia. Qué lindo, muchas gracias por compartirlo, Dorita. Bendecida eres. ¡Ajo! ¡Ajo! Sí, madre, maestra, inmensa gratitud. Gracias. Con todo el amor. ¿El maestro va a comentar algo? Dora la exploradora. Dora la exploradora, si has visto esa serie. Sí, yo la conocí por mi hija, a Dora la exploradora. Le gustaba, es interesante. Bueno, lo que me llega para como mensaje es que hubo un ciclo que la maestra hizo de la activación de los discos solares, tanto los de Helios como los de Vesta. Hay un disco solar en especial que en una meditación que se hizo de los discos solares de Vesta, en que hay una manifestación de la madre cósmica canina. Con ella debes de conectar y lo ideal fuese que esa canalización, esa meditación que hizo la maestra de la activación de este disco solar de Vesta, la hicieses. Eso es de una parte el mensaje de lo que se me indica expresarte. El otro mensaje es que la constelación Canis, hay una constelación en nuestra galaxia que se llama Canis. Esa constelación pertenece a Arcturus. Hay una manifestación de la energía arturiana en la raza canina, que es como otra indicación, otra pista fuerte para ti en conectar con ese ser canino
esa expresión de tu memoria cósmica que es latente en ti, que vibra así de fuerte como nos lo has compartido. Entonces hay dos pistas que te van a ayudar a esclarecer y a vivenciar y a comprender más profundo y recordar esa experiencia. Me lo están asegurando en esta constelación allá en Canis. Este ser que se te presentó en Baja California de novena dimensión es de la constelación de Canis. Quisiese que hiciese ese esfuerzo, para mí me sería muy fácil canalizar y entregarte toda la información, pero esto, digamos, es más divertido si como Dora la exploradora te aventuras en esta exploración de tu alma, sí, de tu multidimensionalidad. Dale. No sé si la maestra le pueda apoyar con las canalizaciones de los discos de solares de Vesta. Y bueno, entonces para que ya tú revises son más de 10 meditaciones, creo, pero todas son muy, muy divinas, todas son unos aportes sorprendentes. Indaga, explora, está llamada a explorar, no te voy a quitar ese gusto, no te voy a usurpar ese derecho que tienes hay mayor satisfacción, mucho mayor, o sea, es parte del crecimiento espiritual que tú debes de tener. Cuando tengas unas pistas, cuando hayas hecho una labor, me compartes y entonces ahí me sentiré motivado para canalizar lo que se te quiera entregar, si estás de acuerdo, claro. Claro, maestro, muchas gracias. Y mira que, como les conté ayer, el Dora es acción, explora Dora, trabaja Dora, labora Dora. Eso lo he venido concientizando. Y me siento honrada de estar en este grupo y escucharlos, porque toda mi existencia ha sido eso. Y Livia ha escuchado sus orejas que yo digo, ay, yo pido una consulta, pero estoy hablando desde niña. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Y pues me estoy empoderando de tú ya lo sabes porque los 66 años que llevo ha sido Dora la exploradora, explorando, y gracias a eso he podido a lo largo de la existencia irme autorreconociendo y por supuesto, maestro, que lo voy a seguir haciendo y ya les contaré. Y con respecto a las meditaciones, pues la maestra ya me contará a él. Y otra cosa que yo quiero... perdona, maestra, adelante. Si se escucha, tengo los audífonos, no sé si se escucha, si se escucha. Sí, maestra, se escucha bien. Sí, se escucha. Gracias, gracias. Bueno, Dorita, entonces voy a... la invitación que yo observo y recibo es decirle tanto a Xochitl como a Livia y a Dorita, que son pues quienes están presentes en este momento como una familia que ingresa nuevamente aquí a este grupo y a este encuentro, se invita a hacer todas las meditaciones de los discos solares. Me dicen que para que pueda tener la mayor integración dentro del ADN, porque son 12 meditaciones aproximadamente, pues cada una está refiriendo a cada filamento del ADN. Por más de que en tu caso se vea reflejada esa familia, es importante hacer la activación de todos y cada uno de esos 12 filamentos. Entonces, buscar, yo les comparto desde la primera meditación a cada una de ustedes, les voy a compartir desde esa primera meditación y les voy dando los números porque iban quedando como por números las meditaciones para que las puedan ir haciendo. Luego de ello es muy importante hacer las meditaciones también de los pilares de la conciencia. Estas son activaciones muy profundas que realmente hacen una reorganización dentro de cada uno de los filamentos, porque es importante hacerlas todas
simplemente porque no solamente dentro de nuestro ADN, y por ejemplo en el caso de ahorita, solo se vibra, por ejemplo, el canino, no, todas vienen el reptil, vienen de Pléyades, de Sirio, las aviar, la familia aviar, la familia equina, la familia reptil, todos ellos están dentro de nuestros filamentos. Así que entonces esa es la invitación para hacerlo. Y entonces también me avisa, me puede escribir y vamos a y podemos hacer un pequeño grupo de estos nuevos integrantes y vamos a hacer las meditaciones. ¿Les parece? Claro, maestra, muchísimas gracias. Invitan a Luis Albert, que también es de los nuevos. Bueno, tenemos varios nuevos integrantes de nuestra familia. Para todos, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Y mira, otra cosa que quería, Ajú, ajú, ajú. que quiero expandirles de mi experiencia hoy cuando el maestro estaba haciendo la meditación de unificación, algo que me ha marcado y también fue en Baja California, donde existe un olivo y yo volteo a mirar el olivo y eso tiene. Y entonces yo dije así como, pues aquí interiormente, ¿no? Esto ADN y el árbol me contesta que es el ADN cósmico, galáctico y gallano. Y me manda que me siente en sus raíces para hacer una integración multidimensional de los diferentes ADNs. Y pues hoy se vuelve a revelar ese árbol y cuando el maestro está haciendo la meditación junto con los andromedanos, entonces todos hemos sido invitados por este árbol ADN gallano cósmico galáctico y pues se hizo la integración que este árbol igualmente me conecta, o sea, no es que yo lo piense, sino con la red arbórea y fúngica. Entonces, esa de mi expresión y de mi ser, guiada por esta manifestación, también se agregó. Y muchas gracias, maestros. Ajo, ajo, ajo. Bueno, algo que te puedo compartir ya en parte en el diálogo que tuvimos en el chat anteayer, se te reveló la interpretación espiritual de esa proyección del olivo. Pero algo que me llega ahorita, que no lo comenté en el diálogo, en ese chat, es que el aceite, el árbol del olivo, el aceite del olivo era con aceite de olivo que los reyes, los profetas ungían a los reyes y con que los profetas eran ungidos en la antigüedad por excelencia en los textos sagrados. Allí ahorita me está llegando y puedes buscarlo. Estos textos no han sido tergiversados, estos textos conservan su pureza original. Habla de los dos olivos. Hay un texto, no recuerdo cuál de los libros, de pronto está en el libro de los reyes, está el texto de los dos olivos. Los dos olivos hacen referencia al profeta Elías y el otro es a Moisés también, el profeta Moisés. Y ellos como olivos es la manifestación del Espíritu de Dios. Es una referencia muy directa, muy clara acerca del aceite del olivo, el árbol del olivo como una manifestación del Espíritu de Dios. Entonces es una manifestación del ADN divino.
es una manifestación no de la totalidad de las 12 hebras, no, de la hebra multidimensional, de la hebra número 13. Es una referencia directa a la hebra multidimensionalidad. Normalmente hablamos de las 12 hebras, sí, pero no son 12 hebras, son 13 hebras. Es una multidimensional. Es esa referencia a, bueno, ahí ya te di una buena pista para que Dora la exploradora se divierta, disfrute de lo que es propio de su alma. Entonces ya tienes el aporte de los discos solares, ya tienes el aporte de ese encuentro con Madre Canina, con la familia arturiana, puedes indagar acerca de la constelación de Canis y ahora esta referencia a la 13ª hebra multidimensional, nuestra hebra multidimensional. A ver qué encuentras allí explorando, exploradora. Ajo, ajo. Gracias, Ajo. maestro. Y pues mira que yo no me quise extender con lo del olivo, pero precisamente cuando pasó esa experiencia, apareció Hechua, que tú nos contaste ayer que ahora es San Amael, y pues me dio como todas esas indicaciones, inclusive averigüé los olivos en Colombia porque debía fabricar el aceite de oliva y fue toda una preparación, digamos, interior mía para poderlo hacer mediante la guía, porque pues como recordando esas memorias de esa época. Y pues aquí ya había pasado la cosecha de las aceitunas donde se logran conseguir, estoy ubicada en Bogotá, y pues se hizo de una forma etérica, donde etéricamente ese aceite, el más extra virgen prensado en frío y en frasco de vidrio, orgánica, las aceitunas, elaboré ese aceite, el cual fue llevado a Francia, donde hacer una labor y fue ungido, y desde ese entonces una de mis misiones es la unción con el aceite de oliva, y entre los espacios que se hizo en Francia fue debajo de la Torre Eiffel, donde hay una ciudad intraterrena, y en otros espacios que visitamos, pero qué alegría, qué gozo, y recibo en humildad estas referencias que me da el maestro, porque no tengo ninguna lecturas. Todo lo que yo les cuento es lo que mi corazón recibe, y los seres que se atreven a aportarme como vosotros, porque la gran mayoría me dice exacto como tú dices, y hasta ahí se queda. Y yo lloro y lloro, ya lo acepto. Y así que ha sido un gran estímulo, maestro, para yo ir a buscar eso y bueno, hacer todas las referencias. Y gracias, gracias por todos los regalos. Vio, llevo 72 horas y mire todos los regalos que ya he recibido. Gracias. Bravo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Te propongo un intercambio. Esto no te lo he comentado, pero ahorita sería entonces como el momento. A mí se me entregó un decreto para activar los dones eh, en la expresión que tú encarnas como uno de los rayos de los 144. En mí está el activar esos dones. Y ahorita que tú expresas esto del aceite y que se te ha dado para ungir, entonces vamos a hacer ese intercambio. Voy a ministrar para ti el decreto para la activación de los dones que son propios de ese rayo que tú encarnas, y tú a la vez entonces vas a compartir tu aceite cumpliendo ese don de sacerdotisa de ungir. ¿Qué te parece? Perdona, maestro, que yo te escuché que íbamos a hacer un intercambio, que tú me vas a entregar ese decreto. Sí, Y me disculpan que aquí están que taladran, entonces no escuché
lo que dijiste después, el intercambio, lo que... El intercambio, sí, el intercambio consiste entonces en ministrar para todo, para la activación de estos dones, para la expresión, para el cumplimiento de ese rayo que tú encarnas como parte de los 144. Pero a su vez el intercambio está entonces que tú vas a compartir ese aceite de olivo que preparaste y que ha sido consagrado para que tú unjas. Así, tú vas a ministrar, ungir. Es la bendición de ese aceite con mi ser, con mi alma y a su vez haré la administración del decreto de activación de estos dones para ti. A ver si entendí, maestro. Claro que sí. O sea, cada vez que yo vaya a hacer una unción, vuestro ser, porque esa chispa ya resplandece y brilla de una forma inmensa desde la expresión de tu ser. Así que ya está ahí. Es inevitable que sea disociado o desfragmentado del aceite de oliva que he sido portadora, y es más, como sé que vosotros estáis en Colombia, pues inclusive hasta puedo físicamente aportar parte de ese aceite. Digamos, tengo como la esencia madre, entonces eso sería, como quieran, claro. Ahorita estoy en Bogotá, estamos en cumplimiento de misión en Bogotá. Se me quedan los últimos días de estadía de cumplimiento de esta misión en Bogotá. Para mí sería cerrar con broche de oro el que hagas directamente como sacerdotisa del aceite de olivo, la unción para mi persona, para mi ser. ¡Bravo! 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 Internamente, ahí como para que los demás sigan dando los testimonios, nos ponemos de acuerdo y claro que sí. ¿Te parece? Sí, esa es la propuesta. Maestra, tú también estás invitada y pues, en fin. Lorita, muchas gracias. Gracias por esa invitación. Me siento muy honrada, gracias. Gratitud infinita, eterna. Qué belleza de regalos, qué belleza. Ajo, ajo. Ajo, ajo, ajo. Bueno, gracias, amada familia, por compartir. Muchas gracias. Continuamos con los testimonios de nuestra amada Mausiniale Castel. Adelante, por favor. Gracias, amada familia. Un abrazo de luz y amor para sus bellos almas y corazones. Padre, en el enraizamiento observé un divino masculino que estaba leyendo un periódico. Y antes de continuar, pues quisiera que tú me dieras un aporte al respecto de ese divino masculino. Si estamos en este tiempo o en cuál. Te escuché claro, hija. Gracias por el compartir. Estoy verificando.
Bueno, por fin la acerté. Me toca... es un ejercicio, es un aprendizaje en que ellos me tienen de desarrollo del discernimiento. Hasta que no le atine, no me verifican y no me dan entonces la información que se te entrega en este momento y así para todos. Esa expresión de este divino crístico masculino leyendo el periódico es una revelación de que el divino crístico masculino, hay una tendencia del divino crístico masculino que sigue distraído, eh, buscando la búsqueda de las noticias. Es como querer saber la actualidad, ¿cierto? Es como querer informarse, bueno, de qué es lo que está pasando hoy, sí, cuáles son las noticias. En ese sentido, leyendo un periódico está desenfocado, está buscando, leyendo afuera, se revela de que se está viviendo esta situación de que el divino crístico masculino, y me están diciendo que es una situación global, que no se desprende, porque lo que nos ayuda a entender esto, la ventaja que tiene el divino crístico femenino en su resurgir en la era dorada, en la nueva era, en la era de Acuario, es que ella es intuitiva, es perceptiva, es sensible, digamos, está por naturaleza y a pesar de todo no le cuesta conectar con su corazón, aunque de pronto le cueste creer en sí misma. Pero el hecho de que no crea en sí misma no es que no escuche su corazón, tiene que ahí hacer un acto de introspección consigo misma, de perdón hacia sí misma eh, eh, por no reconocerse. Pero no es que no se escuche, no es que no sea perceptiva, no es que no sea intuitiva, no es que su corazón, no es que no escuche lo que le diga su corazón, sino que no le hace caso, no cree en sí misma, es un reflejo. En tanto que, digamos, eso es lo que le sucede al divino crístico femenino. El divino crístico masculino, como es racional, como es mental, no tiene esa facilidad, no tiene, digamos, ese don que sí es una expresión propia del femenino en cuanto a una mayor capacidad de percepción, de intuición, de sensibilidad, etcétera, 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 que lo lleva entonces a enfrascarse desde lo racional, desde lo mental, desde la expresión que es propia, digamos, la corriente de luz, el aspecto luz que es el divino crístico masculino como manifestación de información, sí, sí, pero mal enfocado, no orientado en una búsqueda de lo espiritual, sino aún en una manifestación de conciencia de 3D. Eso es, hija. Mensaje entregado para todas y todos. Ajo. Ajo, ajo, padre. Gracias, gracias. Bueno, padre, tú iniciaste la administración hablando de la sonrisa y ahora te voy a compartir lo que se me fue dirigido. Entonces, empecé a cantar esa que dice: con una sonrisa puedo comprar todo aquello que no se vende. Hasta ahí. Y después me dice: la humanidad se ha acostumbrado a comprar amor cuando la tienen de mí en abundancia.
Compras amor cuando no te amas a ti misma. Entonces, al que te diriges, que está en expansión egoísta, te vendes soledad, desamor, desconsuelo. La soledad, cuando es tu elección, es el momento perfecto para entrar en intimidad conmigo. Es en la soledad en donde puedes comprar todo aquello que no se vende. No se vende el aroma de una flor que está en el jardín de mi Edén. Lo puedes admirar libremente. Puedes conectar con su aroma, inhalar su frescura, sentir su textura. Sientes la suavidad de sus pétalos, ¿verdad? Es tan frágil y a la vez tan lisa. Así es tu corazón, frágil, porque es en esa fragilidad donde conservas la ternura, la compasión, la benevolencia. Es en esa fragilidad que te unes en conciencia con tu hermano, en esa expresión compasiva, en que comprendes a lo que tú llamas ponerte en los zapatos del otro. Nadie ha caminado tus mismos pasos de la misma manera, porque aun siendo los mismos caminos, cada uno ha elegido y se ha comprometido con una misión. Sin embargo, es en esa fragilidad donde el amor se amplifica. Ahora vayamos a la expresión del pétalo, cuando es liso. Ahí observaba un gran pétalo y yo, como metida en un inflable de diferentes colores, de esos que usamos en las piscinas, y me deslizaba como en diferentes direcciones. Dice, esas son las direcciones en las que puedes deslizarte, pero tú las haces alegres, placenteras, gozosas, decidiendo de qué eliges comprar. Con una sonrisa puedes comprar todo aquello que no se vende. No se vende la lluvia, pero puedes disfrutar de un día lluvioso, sentir cómo toca tu ventana. Puedes sentarte y solo permitir mi abrazo, dejando que caiga cada gota sobre tu cuerpo. Inhala el perfume de la tierra mojada. Gaia florece. No se venden las carcajadas de los niños en una tarde de granizada, jugando a arrojarse bolas de nieve, o quizás jugando a arrojarse bolas de barro, o cuando tú jugabas con tus hermanas a arrojarse por las escaleras dentro de un tonel. Juegos demasiado arriesgados para niños, por cierto. Se reía. Sin embargo, todas en tu casa desde niñas mostraron esa preferencia por lo diferente. Mientras las niñas a tu edad disfrutaban de las muñecas, ustedes disfrutaban de los deportes extremos, adrenalina pura. No se vende la sensación amorosa de un caluroso y sincero abrazo. Cada momento del día están extendidos mis brazos para acogerte, para arrullarte, para que tomes de mí todo lo que desees, para que mi amor te arrope, para que llenes ese vacío que no necesita ser llenado desde la necesidad emocional, porque es ahí cuando lo que compras y lo que te venden no es precisamente lo que tu alma beneficia. Ahora comprendes por qué con una sonrisa puedes comprar todo aquello que no se vende. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Te amo, Padre. Yo también te amo, hija mía. Eres la niña de mis ojos, la voz de mi alma. Aquí estaré cada momento para cuando desees conversar. Mensaje entregado. Hija, la expresión de amor por tu padre siempre lo he sabido y lo reconozco, es profunda, es verdadera y es
Me honras de que vibres así con la expresión de mi alma. Vibras así con la expresión de mi alma, porque la expresión de mi alma es genuina, es auténtica, es verdadera. Entonces, bueno, disfrutémoslo, honremos ese amor de hija, padre, hija, es un amor sagrado y gracias a Dios que lo reconoce y lo bendice así de esta manera. Oh, ah, oh, ah, oh, oh. Ajo, ajo, ajo. Qué hermoso, padre. Bueno, y continuamos cuando mi Padre Celestial estaba tocando el piano cósmico. Escribí Miraye Amour. Debe ser alguna canción, una tonada. Y después veía una pareja, entonces ellos eran como si fuera un teatro, ¿no? O sea, eran parte como del espectáculo. Y bailaban los dos, pero escribí arte, sensualidad, respeto, perfecta sincronicidad, coqueteo. Una pareja, era como ópera, que los dos danzaban armonizados en dulzura. Sí, bueno, escribí ópera, zarzuela, teatro, pero no, o sea, la zarzuela la identifico como que ellos cantaban, como cuando cantan ahí, no, que se hablan como cantando, era danzando, bailaban, así era que bailaban. Es que esa es la magia de la música. Si bien el verbo es una invitación a la manifestación de la geometría sagrada, y la geometría sagrada es una invitación a la manifestación del color, y el color es una invitación a la manifestación del sonido, el sonido es una invitación a la manifestación de la danza, de la conciencia que danza en la armonía, en la manifestación que le inspira la belleza del ritmo, sí, de la música. Es propia la expresión de la armonía, por eso decimos las armónicas. Hay una relación muy estrecha. Los elementales todos hacen parte de una misma familia. El sonido es elemental. La danza es una expresión del elemental. El viento es una danza. Los rayos de luz en sí mismos es una expansión electromagnética, una danza electromagnética de la vida. Un cubo de Metatron es una expresión hermosísima de danza de colores en perfecta armonía. Ese conjunto, ese conjugar todos los elementales nos da el arte de la expresión de todas las formas de la vida, que es belleza pura, belleza incomparable, belleza sin igual, es lo que no puedes comprar. Precisamente si vamos al hecho de la verdad, entonces es una conciencia, hija, de que finalmente esa conjugación que hace nuestro Divino Padre, Madre Dios, es una invitación a la danza. Y entonces ahí aparecen los espíritus, ahí aparecen las dos fuerzas de la vida en coqueteo, en atracción mutua. Ayer les expresaba claramente que la ley universal de polaridad no es una conciencia de separación, que eso de la separación fue algo que nos introdujeron la familia poco iluminada para
para crear la ilusión de la 3D, pero tenemos que enjuagarnos sacudirnos de que cuando escuchamos polaridad pensamos en dos opuestos. No, míralo allí, míralo cuando hablemos, cuando escuches polaridad, que venga a tu mente ese coqueteo, esa armonía, esa gracia, esa elasticidad, ese flujo, dicen esa cadencia, ese ir, ese venir, ese movimiento, ese hace el amor. Sí, fíjate a dónde nos lleva el conjugar la expresión, porque la expresión, y siempre vuelvo a este aspecto, ese de satisfacción, esa primera original frecuencia es una expresión de amor. De una será el amor, es así como entonces la luz que procede de lo más alto llega a lo más bajo para engendrar, para hacer posible la vida, la victoria de la vida en la oscuridad. Qué hermoso, qué hermoso. Ajo, ajo, ajo. Gracias, Padre, gracias, gracias. Qué hermoso, sí, así es. Madre, bueno, cuando tú empezaste con las notas musicales, ¿no? Entonces yo empecé a ubicar de la siguiente manera. En do menor, tú nombraste do menor y do mayor, ¿no? Entonces en do menor estaba Gaia. En re había una abejita. En mi había una hormiga. En fa vi el aleteo de un colibrí y también una mariposa. En sol, el gran sol central de las 13 galaxias. En la vi una lámpara, me reí y dije que sí podía ser la lámpara de Aladino. Y me contestaron, sí, puede ser. Y cuando dijiste sí, entonces un destello de luz así intensa, con rayos de colores por todos lados, estaban en todos los sentidos. Esa fue la primera parte, madre. ¡Ajo! ¡Qué bonito! Mira que nombraste elementos fundamentales y esenciales que a pesar de que Gaia tiene pues todos sus 118 elementos y nuestro cuerpo los sostiene también dentro de la estructura molecular, hay elementos en la naturaleza, en los reinos, que sin ellos no podría existir la vida. La abeja, la hormiga, el colibrí. Ellos los tres forman parte de la forma en que se transforma una estructura molecular que, por ejemplo, está en las flores para que se pueda transformar en la miel y en el dulce, en el néctar. ¿Sí? Y el transportar y el mover lo que parece, por ejemplo, en el caso de las hormiguitas, que ellas mueven en sus caminos, están moviendo como lo que son las hojas, las celditas de los árboles. Todo ello hace una transformación dentro de la tierra y dentro de lo que ellos arman. Son tres de los elementos más fundamentales en vida. Me refiero que son elementos que forman parte del reino de la madre Gaia, como son el reino animal. Podríamos expresarlo, que están las aves, están las abejitas también, las hormigas. Pero esto lo que nos lleva es que en un trabajo constante, como lo hacen en la forma en que se movilizan las aves, perdón, las hormigas, en la forma en que las abejas pueden transformar todo lo que recogen de las flores en miel
y cómo el colibrí en su estabilidad y en su equilibrio puede absorber el néctar. Todo ello hace que haya una emanación estos son componentes que son necesarios para la vida, para la estructura de la vida. Forman parte de esos hexágonos, de esa geometría que sostiene también, adicional al agua, a todo ello. Pero son ellos los que movilizan las estructuras de un lado a otro. Entonces me pareció muy interesante escuchar la expresión que nos entregas acerca de esos hermanitos que observas dentro de tu visión. La lámpara, la lámpara se ilumina, la lámpara brilla, la lámpara da luz cuando se le echa el combustible. ¿Mm? Cuando el combustible está, ¿cuál es el combustible? La estructura humana que se llena de toda esta composición, tanto de geometría, de frecuencias de color, de energía, de limpieza y también de cambiar los paradigmas mentales. Entonces, cuando la lámpara está estructurada, está lista, entonces entra el combustible. ¿Cuál es el combustible? Somos dioses creadores. Entonces el combustible está cuando tú tienes la fe, la certeza de que eres y formas parte de ser un Dios creador y que ilumina, que tienes la capacidad de ser luz, de ser faro, de iluminar el camino de otras personas. Sin recibir, nada cambia. Y para muchos trabajadores de la luz, esa es la parte que a veces no logran comprender. Muchas veces se considera que este es un camino económico también. Pero un verdadero trabajador de la luz entrega sin recibir, sino el agradecimiento tal vez que es una de las cosas más hermosas, pero sin esperar nada a cambio. En ese momento el faro reverdece. En ese momento la luz se expande, brilla más esa lámpara. Y cuando hay luz, es que todas las frecuencias del color se han unificado, porque para que resurja la luz blanca es la unificación de todas las frecuencias de color. La oscuridad es la ausencia del color, no hay frecuencias de color. En la oscuridad, cuando se está en la oscuridad, nuestros centros energéticos están apagados, están oscuros, no vibran, no se expanden. Y si tener esa vibración de expansión y empezar a eliminarse, primero hay que hacer una limpieza para eliminar muchas estructuras y memorias que hay ahí. Pero cuando ya las frecuencias de color se pueden unificar, como son nuestros centros energéticos, y se puede llevar toda esa estructura al corazón, ahí es en el corazón donde brilla completamente esa luz blanca que se conecta con la pineal, que se eleva hacia el chakra estrella del alma. Y entonces la lámpara da luz, la lámpara ilumina. Y las frecuencias de color danzan a su alrededor. Entonces es como toda una forma de observar a través de lo que nos compartes, mi bella Mausi. Observamos cómo son los procesos que se han establecido dentro de nosotros mismos y a donde hemos llegado es una forma bastante hermosa. Los hermanos galácticos, en general, cuando se habla de la Gran Confederación de Mundos Unidos, es la estructura de todas las civilizaciones en una sola, y en una unidad. Y siempre hemos expresado lo que en algún momento canalizaba a través de los hermanos Urma acerca de la poca probabilidad que teníamos de sacar esto adelante, de brillar como esa lámpara. Pero debemos sentirnos felices, orgullosos de hacer este proceso, de recordar y sobre todo de recordar nuestra misión, ¿no? Porque con nosotros o sin nosotros los procesos se van a dar. Eso sí es así. Estemos presentes o no estemos presentes, los procesos están dados. Y por eso en muchas ocasiones se ha dicho, se quitan otorgamientos cuando se dan, pero pues la persona
definitivamente decidir no hacerlo, pues bueno, simplemente se busca un otro trabajador de la luz que lo pueda hacer. Pero acá se muestra trabajadores de la luz en conciencia infinita, en apertura de corazón, en anclaje perfecto a la conciencia crística, en amor expandido y en una iluminación completa de su ser, de su lámpara. Así que a continuar de esa manera, a continuar siendo y dando asistencia a toda persona, a todo ser. Muchas veces, vuelvo y lo repito, no necesitamos decir una palabra, sino que si nuestra frecuencia se encuentra elevada, con una conexión diaria, y con ello seguimos dándole el combustible a esa lamparita para que siga. Gracias, mi mouse, y gracias por compartir. Ajo. Gracias, madre, gracias. Bueno, también vi, sentí la presencia de un hermanito arturiano, ¿sabes? Y lo vi azulito, azulito, y los ojos eran como más grandecitos, así, ojos, así como unos circulitos más abiertos. Yo creo que con ese era que yo me estaba ahí sonriendo. Y cuando tú dijiste, antes de que hiciéramos el ejercicio que nos invitaste con las manos a que formáramos una estrella, antes hiciste otro ejercicio que no recuerdo cuál, pero mi posición formé un triángulo que era un poquitico más arriba de mi cabeza, como en el chakra corona, y mis brazos, yo los abrí, pero continuaban como en 90 grados, no así extendidos hacia los lados, sino como 90 grados, y vi que el triángulo se formó desde ese punto arribita de la cabeza a mi mano izquierda, después atravesó la otra lineecita por el ombligo, por la mitad del ombligo, y hacia la otra mano. Entonces formé un triángulo así, estaba así. Y después vi mi cabeza ahí dentro de ese triángulo, ¿no? Pues tenía la cabeza hasta el ombligo. Y cuando tú dijiste que ahora el triángulo, que lo ubicáramos en el chakra corazón, entonces ese triángulo, como cuando tú empiezas a reducir en el computador para que la imagen se haga así más, yo creo que tú lo comprendes. Entonces yo llegué, o sea, cogí como la puntica del triángulo así y se fue formando y quedó el chakra corazón dentro de ese triángulo. Pero partía del triángulo que estaba por fuera y se fue así reduciendo hasta el triángulo que era dentro del corazón. O sea, quedó un triángulo grande, está mi cabeza, el triángulo más pequeñito está el corazón y está el ombligo y mis dos manitas así como cogiendo del otro triángulo. Y después empecé a hacer un sonido con mi boca, así. Pero veía como dos bolitas, como dos esferitas que se pegaban la una hacia la otra. Y el sonido que hacía de mi boca, ellas se separaban, se unían, se separaban, se unían. Eso fue madre. ¡Ajo! Pues muy lindo, mira, nos llevas para poder dar una pequeña clasecita. Así como tú lo expresas antes, el movimiento antes de formar la geometría, habíamos dicho que íbamos a hacer nuestras manos como fueran alas para volar. Y esa es una forma de activar dentro de nuestro cuerpo, como lo hace la familia. Ese movimiento inicial, primero se sacuden un poquito las alas y se empieza a aletear. Y de esta forma se hace una expansión de geometría sagrada. Ahí podemos comprender que dentro de nuestro cuerpo hay geometría sagrada, pero nosotros también podemos activar geometría sagrada a través de los mudras, a través de mover nuestras manos, cuando colocamos nuestras dos manos, por ejemplo, en esa posición de la superpoderosa, que es colocar como los brazos en posición de jarrón, entonces estamos activando geometría sagrada. Cuando lo hacemos con nuestras manos, así como no lo compartes, que lo hacías hacia la altura de tu cabeza y luego lo expandes y lo llevas y formas un triángulo y luego observas cómo quedas dentro del triángulo, eso es una activación de geometría sagrada. La geometría sagrada, como la numerología, es completamente infinita. Es decir, hay las miles de posibilidades para hacerla. Todas son válidas, todas activan.
Ahora, ¿qué debemos comprender? Si observamos en las marcas de nuestro cuerpo, ¿quién me podría decir dónde hay geometría sagrada plasmada en nuestro cuerpo? ¿A dónde los llevaría su mente? En las palmas de las manos, por ejemplo. A tus ojos. Yo iría a los Completamente. Todos los ojos expresan el universo, la expansión del universo, los iris de los ojos, las manos, las líneas de las manos. ¿Qué más? En los pies también. Los pies también. Mira, maestra, hay geometría como dinámica en mi caso, que se me revela así, pues eso está escrito, no es que yo haya descubierto el agua. Por ejemplo, el entrecejo y los dos ojos se forma ahí una geometría. Los dos ojos, las dos fosas nasales, y así vamos completando diferentes estructuras. Por mencionar alguno, lo que dije, el tercer ojo, los dos ojos, las dos fosas nasales, y puede a colocar una línea en la boca. Y así formamos corporalmente triángulos, cuadrados, tetraedros. Pero qué fascinante eso. Mire todo lo que puede hacer maestra con esos códigos que nos comunicas y nos transmites y todo lo que se nos despierta. Gracias. Sí, así es, Dorita, gracias a ti, gracias a ti. Tal cual como lo expresa ahorita, tenemos estructuras en nuestro cuerpo perfectamente alineadas. Hay una geometría que es única, que te hace único a ti en el mundo. ¿Cuál será? Tu huella Las huellas dactilar. dactilares. Muy bien. Esa huella dactilar es la huella de Dios que está en nosotros. Es en el momento en que nosotros tenemos una estructura. La huella dactilar muestra la estructura de tu alma, la estructura de tu espíritu, la estructura de tu biología, la estructura de tu familia de origen, la estructura del movimiento en la galaxia, la estructura del Padre, Madre Dios en ti. Esa es una huella dactilar. Y entonces aquí, obviamente, se ha descubierto que eso te hace único y que es la forma en que tú colocas las huellas cuando haces tu documento de identidad o cuando firmas un contrato, todo, porque nadie más la tiene. Pero espiritualmente y energéticamente y la estructura como tal en tu cuerpo, esa huella la distinguimos como la huella digital de Dios. Es la estructura, la geometría sagrada con la que Dios te envía. Y dentro de esa huella, traes toda la información del cosmos, de tu vida, de tu plan de vida, de tu contrato, de todo. Todo está en las líneas que vienen. Y es como si trajeras el cosmos, el universo plasmado, aparte de la señal que queda en nuestro ombligo, que es como esa espiral que queda, que muestra ese momento del parto, del cruce, de la llegada de la vida, de donde surges independientemente como un ser. Pero la geometría sagrada se implanta perfectamente. Esa es una de las formas en que está la geometría sagrada en nosotros. Ahora, cuando hablamos de los puentes de luz, de las conexiones y que hicimos en algún momento una estructura galáctica por toda la galaxia, cuando se hizo esa malla, ese entretejido, esa red que, bueno, en el etérico, bueno, yo observaba cómo trabajábamos algunos del grupo de la familia, con muchos trabajadores de la luz, haciendo la red como la araña, unificando las galaxias de este universo local. Y luego hicimos un trabajo en el Sol y con diferentes civilizaciones, recibimos otorgamientos, todo esto lo recibimos hasta que bajamos a nuestro Sol, bajamos a Madre Gaia, todo el proceso que se hizo de activación de puentes de luz. En tu cuerpo, donde puedes observar puentes de luz. A ver, voy a poner carita feliz. En el corazón. En el ombligo, en el ombligo. En los chakras, en las manos, en los dedos. De los pies.
Pero hay una estructura que es visible a nosotros de conexiones. En el tercer ojo, el ombligo. No. La glándula pineal. El plexo. Columna vertebral. Han El mencionado tercer ojo. todo hace conexiones, porque pues los chakras, pero que son visibles, porque nosotros el centro energético no los podemos ver. La glándula pineal no la podemos ver. Sabemos que está dentro, pero en nosotros que podamos observar dónde se observan puentes de luz. En los ojos. Ojos, además. También somos cósmicas junto con el cabello, ¿será? No sé, maestra. En la Sí. voz. A ver, a ver, a ver. En las articulaciones. Sí, ahí también hay, pero pues no las vemos. O sea, las articulaciones están adentro. Las yemas de los dedos. Sí, pero que especifique total puentes de luz, interconexiones, interconexiones. Piensen en Nuestros labios. no, La garganta. no, que sea visible. La voz. ¿Qué vemos en nuestro cuerpo que muestra alrededor de todo el cuerpo interconexiones? La piel. Nuestra boca es un puente de luz. Cabello. La yema Maestra, de los dedos. el aura. El cabello. Bueno, El cabello. donde se ven todos los puentes de luz en interconexiones, como nodos, nulos, intersecciones en nuestras venas. Wow, wow. A nuestra mano. Ay, mira. pero las difícil, venas tampoco estaba las difícil. vemos. Ahí Sí, todas nuestras venas son puentes de luz. ¿Sí? Y entonces son observables porque las vemos a través de nuestros brazos e incluso en nuestro pecho, se observan las venas en nuestras piernas. ¿Sí? Todo es una interconexión. Eso forma parte. Hay dos clases de puentes de luz en nuestro cuerpo. Hay puentes de luz a través del sistema nervioso, que son las neuronas, las neuritas del corazón, las neuronas de nuestro sistema digestivo. Todos los que viajan, que llegan primero, bajan por la parte superior de nuestro cráneo. Entonces, para poner un poquito en contexto, por ejemplo, a nuestra bella Dorita, a Xochitl, a Livia, a Luis Alfonso. Nosotros, en alguna de las meditaciones que tuvimos con el amado maestro ascendido Merlín, él nos mostraba que nosotros tenemos un pentágono en la parte superior de nuestra cabeza. Y ese pentágono es el mismo que tienen los bebés recién nacidos, que le llaman la mollejita, y que se observa como late y que de alguna forma, como una estructura de cerramiento, pues a través del bautizo se hace un señalamiento, no solamente para que cierre el hueso, sino para bloquear nuestra glándula pineal. Y aquí en esa estructura se dejó implantado etéricamente, en esa meditación se dejó un pentágono, que es como un cristal que representa esa apertura cuando nacemos para que el fluido de la información galáctica, de los códigos, todo baje de una manera mucho más limpia, simultánea y al tiempo puede ingresar y se convierte como en una nube, porque puede bajar información, pero no la descarga toda, sino la sostiene y poco a poco, durante algunas meditaciones, se va liberando. Entonces, ¿a qué iba? Bueno, entonces, cuando esto sucede, cuando nuestros dos hemisferios de nuestro cerebro se encuentran en equilibrio, que cada uno representa una divina energía crística femenina, divina energía crística masculina, las neuronas, donde con el tiempo las neuronas van muriendo, entonces, a través de la expansión de luz, del fluido de la luz que baja, cuando hacemos un enraizamiento, las neuronas se reactivan. Es como si se cambiara un poco el cableado y se volviera a reactivar todo el cableado dentro de nosotros.
Ahí hay una estructura de puentes de luz cuando eso sucede y bajan filamentos de luz por nuestro nervio vago que los dirige y conecta esas neuritas con esas neuronas con las neuritas de nuestro corazón, que es el segundo cerebro, que también tiene millones de neuritas, y bajan y finalmente nuestro tercer cerebro, que es el sistema digestivo, también hace esa conexión. Entonces, internamente tenemos un primer cableado de puentes de luz. El segundo cableado está a través de nuestro sistema circulatorio. Entonces es todo el sistema como recorre a través de nuestras arterias, de nuestras venas. Y es más visible porque el sistema eléctrico o nervioso no lo podemos observar. Pero en nuestro cuerpo se nos refleja a través de nuestras venas. Las interconexiones, las uniones terminan siendo nodos. ¿Sí? Y cuando se abren y se expanden terminan siendo nulos. Igual como el planeta también lo tiene de esa misma manera, y estos son puentes de luz. Entonces, el poder comprender que en nuestro cuerpo la geometría está marcada, los puentes de luz que pensamos que solamente existen en interconexiones galácticas o en la Tierra, está dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros llevamos nuestra mano al corazón, y esto es algo que, bueno, también me gustaría que el maestro lo verificara, a mí se me revelaba que realmente la cámara interna del corazón es la glándula timo. Es ese portal que se abre. Ahí está la glándula timo, que se conecta con el corazón. Entonces, todo el fluido de la energía que empieza a surgir dentro de nosotros, hay portales dentro de nuestro mismo cuerpo. Los portales vienen siendo y se abren de muchas maneras en nuestro cuerpo, pero por ejemplo, los portales son nuestras glándulas, que a nivel biológico hacen un proceso biológico en nuestro cuerpo, regulan el sueño, regulan la alimentación, el metabolismo, bueno, todo esto que sabemos. Pero a nivel energético, nuestras glándulas son portales que se abren e interconectan. Entonces son muchas las conexiones que tenemos y la geometría se ve como esa huella digital de Dios, que esa huella es única, es tu historia. Tu historia no es la misma de nadie más, es tu propia historia, tu propio aprendizaje, tu propio camino. Y viene completamente marcado en tu huella digital. Entonces es muy interesante poder comprender que como es adentro, es afuera. Entonces decía, cuando llevamos nuestras manos hacia la glándula timo, hacia nuestro corazón, hacia la cámara interna de nuestro corazón, ahí hacemos la apertura de lo que se conoce como la cámara interna, la cámara sagrada. Ahí donde está el templo de los misterios del cosmos. ¿Por qué? Porque el cosmos está ahí. Cuando hacemos apertura del portal en la glándula timo, realmente lo que estamos es conectando absolutamente con todo el universo, con todas las estrellas, con todos los soles, planetas, nebulosas, con todo. Conectamos desde ahí, desde nuestra glándula timo, y surge la expansión. Esa es una de las expresiones que para mí es tan valiosa, la expansión, expandirnos, ir más allá, brillar, iluminar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso era referente a la respuesta que le estaba entregando a mi bella Mausi. Y mi Mausi, esa expresión de lo que observas, de lo que ves, es pues esa integración completa en esa lámpara que se ilumina, en esa lámpara que recuerda que es este mismo avatar, esa misma copa, ese mismo cáliz. Cuando hablamos de la conciencia crística y donde hablamos del linaje, pues el linaje, pues lo podríamos interpretar, donde yo soy muy bendecida de saber que formo parte de ese linaje crístico, pero digamos que por parte de sostener la conciencia crística a través del tiempo, y esa conciencia crística vive absolutamente en todos los seres humanos, todos. Ahora, ¿cómo nos convertimos en esos Cristos? A través del despertar, del recordar, de iluminarnos, de expandirnos, de conectarnos absolutamente con el todo. Esa forma parte de esa trascendencia maravillosa, de esa iluminación preciosa que tenemos dentro de nosotros, y ahí observamos
como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Ahí está, una de esas leyes preciosas que tenemos como leyes universales. Y bueno, mi Mausi, no sé si algo me salté, me emocioné en hablar como siempre y no sé si algo para poderte entregar. Hermoso, madre, hermoso. Bueno, solo el sonido de que yo empecé a hacer con mi boca, así. Algo me sonaba y yo veía como dos esferitas que se chocaban así. Con el sonido se chocaban dos esferitas y se expandían, se chocaban, se expandían. Bueno, todo lo que surge en nosotros como movimientos, como sonidos, como expresiones, es simplemente una apertura de la memoria celular. Muy seguramente en algún punto de la galaxia, en algún planeta o de pronto dentro de algún templo, ese sonido era fundamental para hacer una iniciación o para simplemente activar en un bosque a través del sonido la comunicación con los elementales, con los guardianes. Puede significar cualquiera de ellos. Lo importante es que tú sepas que esto pertenece a tu alma, que si surge así de esa manera, es simplemente porque tu alma, ese archivo se abre, se despierta y resurge en ti. Y es valioso porque si se manifiesta es porque ahí hay algo que puntualmente está elevándose en ti para poder, no sé, probablemente podríamos decirlo que en una conexión o de pronto en un momento antes de dormir lo puedas hacer porque es como activadores de conciencia, activadores de memorias. Entonces ya reconociéndolo en ti, entonces es algo que surge y que el alma te manifiesta para que lo puedas hacer. Así Gracias, es, madre, gracias, 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 gracias familia, gracias. con todo el amor. ¡Ajo!